Nos vamos a despedir con una reflexión que hace el vicepresidente de la Casa de las Américas. Él es Jaime Gómez Triana. Él dirigía, hasta ahora tener este cargo en la Casa de las Américas, dirigía antes una sección o una cátedra, no sé exactamente el nombre que tiene y que me disculpen, en la Casa de las Américas, sobre precisamente indigenismo. Y nos acerca a las reflexiones de una líder indígena estadounidense o digamos de las comunidades de lo que Sí. hoy es Estados Unidos, que recuerda cuál fue la actitud de Venezuela con los pueblos o con varios de los pueblos indígenas allí hace unos años. Jaime Gómez Triana nos dice, si quieren saber por qué las grandes petroleras estadounidenses no pueden perdonar a la Venezuela bolivariana, lean el siguiente texto de la escritora y activista Winona LaDuke, que dice, tenemos una deuda con Venezuela. Recuerdo cuando nos pagó, estaba Hugo Chávez en aquel momento, nuestras facturas de energía justo después del huracán Katrina y la capacidad de las refinerías estadounidenses se redujo. Los precios del petróleo se dispararon en un duro invierno. Las compañías petroleras obtenían enormes ganancias mientras muchos estadounidenses pasaban por verdaderas dificultades para pagarse la calefacción. La petrolera venezolana Citgo Petroleum, recordemos, expropiada, robada por Estados Unidos sin pagar, donó cerca de 400 millones de dólares en apoyo a familias estadounidenses con combustible, entre ellas comunidades indígenas. Ninguna corporación estadounidense hizo lo mismo. Bueno, pues con este mensaje que Tremendo. me gustaría que analizara Lázaro, vamos a ir despidiendo este programa en el que hemos tratado de acercarnos a la dura, peligrosa situación que tienen Cuba y Venezuela frente a este matón imperial. ¿Qué te Bueno, parece, Lázaro? aquí lo que podemos agregar, José, es la diferencia enorme que hay entre una comunidad bueno, que requiere de una atención, de una solidaridad, y se encuentra con quién? Con la República Bolivariana de Venezuela. La solidaridad del pueblo venezolano para con ese pueblo, muy lejos de la práctica del imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, que lo que vemos aquí es solidaridad con un carácter puramente humano, humanista. Eso Estados Unidos no lo conoce. Y claro, ahora está esta situación tan incalificable y viene a la memoria ese gesto del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, para con una comunidad que está, bueno, pasando como todo, en todas ocasiones que ocurre un desastre natural o un evento trágico, pues encuentra en ese pueblo, en el pueblo bolivariano, una ayuda, un apoyo, una solidaridad de corazón. Estados Unidos no entiende eso, no sabe eso. Entonces ahí está la diferencia. La gran diferencia entre el humanismo de un pueblo hacia otro y el intervencionismo y la criminalidad de una potencia, no vamos a hablar del pueblo porque el pueblo de Estados Unidos es aparte, de una potencia como Estados Unidos contra otro pueblo libre, independiente y soberano. Hay una enorme diferencia y la autoridad moral está del lado de los sentimientos puros de humanidad del pueblo venezolano, contrario a el crimen, el despropósito y la miseria también política y humana que asiste al imperio de los Estados Unidos, desatado, repito, en estos momentos creyéndose el amo y el señor del mundo. Aquí nos despedimos haciendo un llamado a la solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Palestina. Hay que unir, yo creo, que Sí, sí, estas luchas de pueblos agredidos brutalmente por parte del imperialismo, del sionismo, yo creo que podría ser el momento de sí. aunar las movilizaciones en contra de las políticas absolutamente criminales, expansionistas, de matones que tienen Israel y Estados Unidos. Yo creo que sería una gran idea que al Sí. menos
en una parte de las movilizaciones que se hagan sean movilizaciones unitarias en este sentido. Bueno, pues aquí nos despedimos. Cuba Información seguirá en pie de lucha por la solidaridad siempre en apoyo de los pueblos de Venezuela, de Cuba y de Palestina. Asimismo, queremos enviar un saludo, un fuerte abrazo a un combatiente que, bueno, tenía esto pendiente, José, un combatiente que apreciamos, que admiramos, y es el Titán de Cuba. El Titán está también en la primera línea de combate, denunciando y desmontando las patrañas de las políticas del Imperio de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para él. Estamos en combate y admiramos su trabajo. Al Titán de Cuba, un fuerte abrazo de parte nuestra y bueno, decirles que estamos también en esta batalla con nuestros pocos recursos, pero con nuestro corazón con la dignidad y con la independencia, con la soberanía de un pueblo, en este caso el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y también el pueblo de Cuba y los pueblos amenazados por el imperialismo de Estados Unidos. Así que hasta el próximo batazo. Hasta el próximo. Disparando vengo.